¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oigan, a las 21:30 Juan Carlos Monedero con nosotros platicándonos todo lo que está pasando en Venezuela. Estas campañas tan brutales, mediáticas, los dimes y diretes, las mentiras, falsedades y demás. ¿Qué pasa con el tema del boletaje? En fin, de las boletas y demás. Juan Carlos está en Venezuela y nos va a platicar precisamente todo esto. Así que a las 21:30 los esperamos. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de un tema que ustedes, a través de sus mensajes, me pidieron que lo repitiera. Lo abordamos en la mañana, pero me pidieron que volviéramos a tratarlo. El tema de los plurinominales. Por supuesto, la pregunta que yo les hago a ustedes es ¿qué opinan de los plurinominales? ¿Deben de desaparecer? ¿No deben desaparecer? ¿Hay que modificar esa figura? En fin, y esto a razón de lo que dio a conocer hoy ya la presidenta Claudia Sheinbaum este 9 de enero, ¿no? del 2025. Pero hagamos un poco de historia, ¿les parece bien? Hagamos un poco de contexto para poder entender precisamente cómo surgen estas figuras plurinominales, cómo fue todo el periplo, en qué momento comenzaron a convertirse en un problema, en qué momento se perdieron de su propio camino, ¿no? Y esta reforma, ¿qué dedicatoria lleva? Porque en política nunca dejemos de lado que siempre hay dedicatorias de una u otra manera. No por eso quiere decir que sean malas, no por eso quiere decir que sean buenas, pero las dedicatorias están ahí incluso para, en muchas ocasiones, controlar un escenario político, marcar una línea política, dar un manotazo en la mesa de una manera muy sencilla y, por supuesto, reafirmar compromisos que se hayan adquirido. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a comenzar con un poco de historia para darles el contexto adecuado, ¿no? Porque ese es otro de los puntos que se ha estado discutiendo mucho. Hay voces, ustedes lo saben muy bien, al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes han hablado de no desaparecer la figura de los plurinominales, otros más han dicho se tiene que reestructurar como tal, en fin, ¿no? Son puntos interesantes. La propuesta de la doctora Sheinbaum va enmarcada en tres ejes. Por supuesto, el tema de la reelección, ¿no? Impedirla completamente, tanto a nivel parlamentario como a nivel gobierno, lo cual me parece excelente. El tema de la disminución del financiamiento a los partidos políticos, que también es una vieja proclama que se ha tenido desde la izquierda y que ha sido respaldada por la ciudadanía. Y en muchas ocasiones quienes defendieron el financiamiento de los partidos políticos cayeron en contradicciones, incluso en actos viles de cinismo. ¿No? Desde aquellos que te decían es que si disminuyes, ¿no? el gasto, los partidos van a tener que buscar otro tipo de apoyo, como si no lo buscaran en algunos casos. No vas a atentar contra la independencia de los partidos, contra su autonomía, cuando uno se pregunta por qué. O sea, cualquiera de nosotros te aprietas el cinturón cuando hay menos dinero. Lo utilizas mejor, lo inviertes mejor, ¿no? Profundizas en lo que sirve y no sirve, sobre todo cuando empiezas a rascarle y muchos partidos políticos se convirtieron en un verdadero negocio. Digo, el Partido Verde Ecologista es un negocio, literalmente, ¿no? Es una agencia de colocaciones con base a llevar a cabo distintos acuerdos mercantiles, empresariales, políticos, pero difícilmente ustedes verán un liderazgo del Partido Verde Ecologista de México que valga realmente la pena. Yo no recuerdo uno, si ustedes me pueden ayudar, un liderazgo nacional del verde, ¿no? Que realmente dijeras, oye, está aportando algo a la discusión, está siendo distinto, está realmente peleando por el tema de los animales, está peleando realmente por el medio ambiente. Por lo regular, al verde ecologista llegaron muchos juniors de la televisión mexicana. Ahí llegó, por ejemplo, ahí se empezó a crear la famosa TV Bancada, ¿la recuerdan? Cuando el verde ecologista estaba del lado precisamente de la derecha, ¿no? Con Jorge Mendoza, quien era vicepresidente de Televisión Azteca, que se convirtió en legislador del Partido Verde. Ahí llegó también el yerno de Manlio Fabio Beltrones, cuando se pensaba que podía ser, ¿no? Una carta fuerte a futuro, precisamente en materia electoral. Ahí han aparecido personajes, perdón, pero impresentables, como Arturo Escobar, el mismo que agarraron con dinero en un aeropuerto de la ciudad en uno de los aeropuertos, perdón, de nuestro país. Y bueno, Jorge Emilio González, el famoso Niño Verde, ¿no?
que fue evidenciado, desnudado en su corrupción con la famosa frase de los dos, ¿no? De los 2 millones de dólares para apoyar en triquiñuelas inmobiliarias de permisos y demás, allá precisamente en Quintana Roo, además de las sospechas que siempre ha habido en su contra por la muerte de una mujer en uno de sus departamentos, de los cuales el tipo se lavó las manos y muy poco se investigó. Entonces, el Partido Verde es uno de esos partidos que ha hecho un negociazo con todas estas ventajas políticas. El otro, por supuesto, era el PRD. Después de que Andrés Manuel López Obrador se va del PRD, se lleva a todos los integrantes que ahora son parte de Morena. El PRD era un cascarón, pero era un cascarón que dejaba mucho dinero para los chuchos. Cómo se enriqueció Jesús Ortega, cómo se enriqueció Jesús Zambrano, cómo se enriqueció Guadalupe Acosta, cómo se enriqueció Carlos Navarrete, cómo se enriquecieron varios de los integrantes de este partido político, quienes lo aprovecharon hasta la saciedad con una falsa bandera de la izquierda para poder posicionarse en cuestiones, en lugares, ¿no? En lugares que les permitían allegarse no solamente de recursos, sino también de contratos, de convenios, de relaciones. Fue de verdad una perversidad lo que hicieron con el Partido de la Revolución Democrática de convertirlo literal en un partido marioneta, en un partido bisagra. Algunos dicen que el PRD y el Verde se convirtieron en las golfas, con todo el respeto para las golfas, pero en las golfas de la política, ¿no? Y reitero, con todo el respeto para las damas que se dedican a esta labor, a este trabajo, la realidad es que estos personajes pues se vendían al mejor postor y el PRD lo demostró no una, sino en varias ocasiones. Por eso le dolió tanto a Jesús Zambrano perder el registro, no por la lucha libertaria y por la libertad ni la democracia, sino por la pérdida de lana que esto les traería en su vida cotidiana. Por eso Guadalupe Acosta se aferra precisamente con Xóchitl Gálvez para mantenerse en esa palestra. Algo similar ha pasado con el PT, ¿no? El PT ha sido un partido que junto con el Verde se han aliado a Morena, que es el partido más grande, el partido que ha ido ganando y con esos triunfos los ha jalado como tal. Pero es ahí entonces donde tenemos que preguntarnos, eh, ¿qué pasa al interior de los partidos políticos? ¿No? ¿Qué está sucediendo al interior de los partidos políticos? ¿Realmente merecen tales cantidades de dinero? ¿Qué hacen con esas cantidades de dinero? De repente una pluma vale cantidades exorbitantes, ¿no? Recordemos al PRI, o sea, el PRI, la manera en cómo dilapida el negocio, dilapida el dinero, ¿no? En gasto corriente, en los cuates, en beneficios propios, en fiestas, cómo fingen. Muchas veces yo me acuerdo cuando estábamos en medios corporativos que hacíamos investigaciones, empezamos a rascarle y te topabas que los mítines del PRI, las cachuchas, todo eso gastaban supuestamente cantidades que uno nunca veía, o supuestamente invertían en cursos, o invertían en oficinas, ¿no? Para atención a la población, y nada de eso pasaba. Tú ibas a esos lugares y no había absolutamente nada. Algunos eran hasta locales abandonados completamente. Entonces, claro que se necesita una modificación en el gasto de los partidos políticos. No tiene por qué ser tan cara la democracia en México. No estamos ya en esa época, estamos con una sociedad mucho más politizada y por lo tanto los partidos tienen que ser representativos desde sus finanzas de la realidad de un país. Y este es un país en donde todavía hay millones de pobres y como tal no puedes faltarles el respeto teniendo una clase política enriquecida de una u otra manera. Por eso es tan importante lo que dictamina, lo que propone la doctora Sheinbaum de disminuir el gasto de los partidos políticos. El otro punto, bueno, ya lo decíamos también, la reelección es de un cinismo brutal. Ustedes en la mañana me decían, hay lugares en donde las familias enteras se prestan el poder. Pues, ¿qué tipo de democracia es esa? Eso no es una democracia. Eso es una tranza, esa es una corrupción plena. Y tristemente lo vemos en todos los partidos políticos, en donde por eso es necesario empezar a marcar la línea de conducta, la línea ética. Y yo creo que ese es uno de los factores claves en todo eso y ahorita lo vamos a profundizar para no perderlo de vista, porque los famosos manotazos políticos, como mucha gente los señala, no siempre tienen que ser estridentes, no siempre tienen que ser a grito pelado, no siempre tienen que ser con mano de hierro. Pueden ser con una mano muy suave, con una declaración muy suave, pero firme, que lleve
una reforma de esta naturaleza, porque claro que aquí se van a ver afectadísimos muchos intereses de estas familias políticas caciquiles que se incrustan en los partidos políticos, en todos, y que de una u otra manera no quieren perder sus potestades y ponen a la hija y ponen al tío y ponen al sobrino y se van cambiando el poder, llegando con diferentes siglas incluso. Y esto va a poner orden en muchos y va a ver que va a haber varios que van a saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque les vas a pegar en el negocio, les vas a pegar en el negocio. Les decía, en la GAM se presentó, en el Álvaro Obregón, si no mal recuerdo, en la Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México. Ustedes me decían de varios municipios en el Estado de México, en Sonora se ha presentado el caso de los BURS, ni hablar en Aguascalientes. En fin, lamentablemente es una epidemia esta de la reelección familiar, ¿no? Que se ha dado en todos los sentidos. Este, y el tercer punto, bueno, el tercer punto efectivamente es el de los plurinominales. Hagamos un poco de historia. Las 200 diputaciones de representación proporcional, perdón que sea tan claro en este momento, pero si usted hoy le preguntan, ¿qué piensa de ellos? No. ¿En qué se transformaron? Para mí, para mí, en una herramienta de los partidos políticos, en una herramienta de los grupos facciosos de poder, en una herramienta de la política de cuates. Esas listas de plurinominales sirven para que al Congreso lleguen socios, lleguen amigos, lleguen parientes, lleguen incondicionales, lo que les decíamos en la mañana, y por supuesto lleguen cómplices. Me queda más que claros. No, hablamos muchas veces de personas, claro que hay sus honrosas excepciones, no estoy generalizando, pero estoy poniendo en el escenario el por qué se pudrió esta figura que nació de algo muy sensible. Muchas veces se llegaba a través de a través de los plurinominales al poder legislativo, gente que era corrupta o es corrupta, gente que cayó en abusos, gente que cayó en dispendios, ¿no? Y lo mismo pasa en el Senado de la República, ¿eh? Son 32, ¿no? 32 senadurías de primera minoría y 32 senadurías de la lista nacional plurinominal. ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo algo que nace con una idea muy noble, por una lucha como tal, se convierte en esto que acabamos de describir? Los movimientos magisteriales, los movimientos ferrocarrileros, la Revolución Cubana, incluso, como recuerda el maestro Pedro Mellado, todo esto fueron factores, factores claves, factores fundamentales para que comenzara precisamente a presionarse, ¿no?, a los gobiernos priistas, para que comenzara a impulsarse una reforma electoral, ¿no?, que permitiera a la oposición tener más lugares, permitiera a la oposición tener más espacios, ¿no?, para participar en la vida política de este país. Fue a inicios de la década de los 60 cuando se crea pues sí, una nueva modalidad electoral, los llamados diputados de partido. Y en ese momento, en 1963, se dispuso que cada partido minoritario tendría derecho a 5 diputados en caso de obtener 2,5% de la votación total, de la votación que alcanzaran en las urnas, ¿no? Y uno más hasta llegar a 20 por cada 0,5% de votación adicional. Un año después, la Cámara de Diputados se constituye en la autoridad electoral, declara válida la elección de los primeros diputados de partido, reconoce diputados para el PAN, para el Partido Popular Socialista, para el Partido de Revolución Democrática, bueno, Partido Auténtico de la Revolución Democrática, y fue para la legislatura 46, la legislatura que marcaba o que se activaba a mediados de la década de los 60, para ser exactos, 64 a 67. Si no mal recuerdo, el PAN tuvo 18 representantes, el PPS andaba en 9, me parece, por ahí 5 el PARM, no, fueron los primeros que aparecieron. Posteriormente hubo un incremento, digámoslo por ahí, pero aún así les costaba mucho trabajo a los partidos de oposición, mucho, por el escenario mismo que había, que no lo dejemos nunca de lado en esta discusión. El escenario que existía era de un gobierno hegemónico,
corporativamente de un Estado represor, de un Estado persecutor, de un Estado que de una u otra manera minaba a la oposición, que no permitía realmente una oposición competitiva. ¿Por qué no nos vamos a chupar el dedo? No vamos a pensar que López Mateos y que posteriormente Díaz Ordaz y que después el propio Luis Echeverría, hasta Jolopo, para pararle antes de llegar al neoliberalismo, eran muy demócratas. O sea, eran los santones del presidencialismo como tal, ¿no? Ruiz Cortines, claro, y por lo tanto para ellos no tenía que existir una oposición, lo que existiera un partido único, y eso era lo más importante para mantener el poder. Tenían muy claro que el PRI tenía que mantenerse en el poder hasta siempre, ajá, por siempre. Por lo tanto, una parte fundamental para conseguir esto era aplastar a cualquier minoría a cualquier oposición que existiera, ya fuera política, ya fuera sindical, ya fuera magisterial, ya fuera militar, ya fuera de estudiantil. Y lo manifestaron con represiones brutales, digo. Obviamente las masacres de estudiantes, de doctores, de ferrocarrileros, de maestros, de campesinos, que se fueron dando durante todos estos sexenios. Por eso es que no podemos pensar, ¿no?, que el escenario es medianamente similar, ¿no? Que la lucha que se dio en esa época por esos lugares, pues no tiene nada que ver con lo que ahora se está discutiendo como tal. Si no mal recuerdo, ahí bajaron el porcentaje a 1.5%. Se aumentó el número de diputaciones, ¿no?, que podía obtener un partido de oposición. Pasaron de 20 a 25 curules. Es decir, si se dan cuenta, y era lógico, insisto, por este perfil del Estado, pero es importante remarcarlo, te decía cuántos puedes tener, maestro, cuántos te doy. Había un control completo de la democracia, había un control completo de la vida electoral. Em, para finales de los setentas, si no mal recuerdo, ya con López Portillo llega en el 76, ¿no? Si no mal recuerdo, termina en el 82, 88 llega de la Madrid. Ya con José López Portillo se da a conocer la reforma constitucional que establecía que la Cámara de Diputados se integraría por 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional. 2 años después, la Cámara de Diputados del Congreso califica también como legítimas estas primeras elecciones de diputados por el principio de representación proporcional, y es cuando entonces ya vemos a los partidos minoritarios, digámoslo así, a la oposición, contar con una mayor presencia. El PAN tenía 39, el Partido Comunista Mexicano alcanzó 18, lo que fue un hito en toda la historia de nuestro país por la lucha del Partido Comunista. El Partido Socialista de los Trabajadores andaba en 10, por ahí estuvo el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en fin, ¿no?, el Partido Demócrata Mexicano, ¿no?, que fueron de los que alcanzaron ciertos lugares ahí. Seguían sin ser un contrapeso, esa es la realidad, seguían sin ser una voz que se escuchara, una voz que lograra modificar las conductas o las acciones que llegaban directamente del presidente de la República, porque el Congreso de la Unión estaba totalmente sometido al presidencialismo. Sin embargo, se habían ido ganando esos espacios como tal, ¿no? Incluso fue con De la Madrid en donde se amplía, ¿no?, el número de diputados de representación proporcional, pasa a los 300, de 200 pasa a los 300 de mayoría relativa, y algo similar fue pasando en la Cámara de Senadores. Esa es, digámoslo así, la historia como tal de la lucha por los espacios. ¿En qué momento la oposición empieza a tomar mayor presencia? ¿En qué momento esta lucha deriva en una oposición más, digámoslo así, estridente en la Cámara de Diputados, más fija, más fuerte, por lo menos más llamativa, si quieren verlo incluso desde ese calificativo? Bueno, se da en los ochentas, ¿no? Se da en los ochentas, con la disputa, lo decíamos, en la escisión priista, ¿no?, en donde surgen personajes que obviamente conocían el sistema parlamentario, que obviamente conocían el sistema político y que supieron manejarlo perfectamente para llegarse de un lugar y para hacer ruido desde ese lugar. Digo, Muñoz Ledo ponía en jaque durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid a los legisladores del PRI.
en muchas ocasiones demostrándoles, pues sí, Muñoz Ledo te podría caer bien o mal en este momento, no, para mí no es un político ejemplar ni mucho menos, pero sí era un tipo que conocía el sistema y sabía moverse dentro del sistema y sabía picar precisamente para generar controversia dentro de ese propio sistema. Tuvo que venir esa decisión priista para que se consolidara. En el caso del PAN, el PAN, al ser tomado por los bárbaros del norte, el PAN dejó de ser un partido de oposición. Desde que los bárbaros del norte asumieron su tutela, se convirtió en cómplice ya oficial del PRI. Si siempre hubo guiños con desde Miguel Alemán, aquí ya se compenetraron completamente, ¿no? Y ahí fue, digámosle que cuando esta reforma que se toma desde los 60 al 70 y demás, tuvo razón de ser y tuvo sus primeros movimientos que nos llevaron precisamente a una mejor democracia, a pesar, ¿no? A pesar de lo que se hacía, se decía y demás, porque Salinas y Cedillo, pues obviamente en este afán, ¿no? De presentarse como políticos modernizadores, como políticos demócratas, como políticos que respetaban la voluntad popular como un bastión clave del desarrollo económico, pues hombre, no impidieron en muchos aspectos, como lo pedían incluso grupos de poder, como Fernando Gutiérrez Barrios, en algunos casos Manuel Bartlett, cuando era priista en otros, que se detuviera a ciertos personajes de la oposición. Sin embargo, sí asesinaron a opositores. Digo, Salinas reprimió de una manera brutal a los integrantes del entonces PRD, los persiguió de una manera total. Fue un sexenio de cuidado. Y cómo no, si tenías a Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Pero públicamente fingían, ¿no? Que la democracia funcionaba en México, se crearon las autoridades electorales, obviamente se creó el Instituto Electoral, se comenzó a hablar entonces de una mayor apertura legislativa, pero ustedes se dan cuenta, el PAN y el PRI seguían teniendo el control, es decir, eso es lo que yo siempre les he comentado de lo maquiavélico que era el sistema neoliberal o es el sistema neoliberal y cómo el PAN y el PRI jugaron un papel muy particular en eso. Porque sí, en el escenario ustedes decían, pues es democracia, está el PRI en una parte, ya a lo mejor no es mayoría, o es apenas mayoría simple, pero está el PAN, y está el PRD, y está el PT, y está después el Verde, pero de repente, pues el PAN y el PRI van juntos en todos lados. Entonces, y se acomodaban las fichas, y se acomodaban en las comisiones, y se acomodaban por acá, por allá. Y habrá gente que diga, bueno, era negociación política. Sí, ya mero, ¿no? Eran parte de un mismo sistema y lo demostraron todo y siguen demostrando todo este tiempo, ¿no? O sea, no se tienen tanta repelús a nivel dirigentes como sí se tienen de repente a nivel militancia. Pero ahí es cuando entonces te das cuenta que incluso esa figura plurinominal comienza a ser utilizada por los partidos en el poder, el caso del PRI y el PAN particularmente, para colocar en esas listas nominales, plurinominales, a personajes que no iban a ganar un voto, que estaban demasiado quemados o que simplemente les daba flojera hacer campaña. Y comenzamos a ver a esos personajes convertirse en pues sí, en esta herramienta antidemocrática para consolidar a grupos de poder, para consolidar a mafias del poder, para extrapolar para expoliar en muchos sentidos los recursos financieros incluso, para impedir la llegada de nuevos cuadros, para impedir la llegada de nuevas voces. Entonces, lo que había surgido como una demanda de la oposición, como una lucha de la izquierda, pues se convertía ya en un uso faccioso de los mismos grupos del poder, principalmente de la derecha. Es por eso que Andrés Manuel López Obrador, que lo vivió, que lo padeció desde que dirigió el Partido de la Revolución Democrática, el presidente lanza una iniciativa al Congreso para eliminar la figura de legisladores plurinominales, ¿no? La idea, y lo dijo no una, sino en muchas mañaneras, era evitar que quienes no hayan sido electos de manera directa, pues participen en la política legislativa de las cámaras y fortalecer sobre todo la legitimidad de los electos a través de una campaña en una jornada electoral y acabar con las cuotas o intereses particulares. Eso es lo que de repente no te dicen los que están en contra de desaparecer los plurinominales, que López Obrador lo planteó muy claro. No, hay que ir en contra de los intereses particulares, este, completamente. Hay que ir en contra de que se llegue sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque la esencia de la democracia es el voto de la ciudadanía. Que la gente te elija, en pocas palabras, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum
ha referido la viabilidad de, de esta propuesta para fortalecer la democracia, para contar con mayores recursos económicos, con los ahorros que estas medidas pueden traer a las finanzas públicas del país. Pero también la doctora, hoy, por ejemplo, la mañanera, no fue tajante. Dijo, es necesario analizar una nueva reforma en la materia. No. ¿Para qué? Como les decía al principio, disminuir el costo de los comicios, bajar el financiamiento de partidos, eliminar plurinominales, eliminar reelección. Fue tajante en ese sentido, ¿no? Debe haber una ley, ¿no? Que regule esto y que todo aquel que esté en el poder legislativo, sin excepción, vaya a una campaña proselitista. Ahora, yo les decía al principio, dedicatorias. Cuando tú hablas de dedicatoria, hay gente que te dice, ah, es una fractura. No. Para mí la dedicatoria política es muchas veces poner orden, marcar un derrotero y decir, por aquí es. La izquierda, el obradorismo ideológico está en el poder ejecutivo. Claudia Sheinbaum lo representa como nadie y entiende muy bien la esencia de ese movimiento. Entiende muy bien los principios de ese movimiento. Y por lo tanto dice, este es el camino. No se vale querer seguir haciendo negocio. No se vale repetir lo que repitió el PRI cuando tuvo una hegemonía. No se vale repetir artes que han consolidado la tragedia democrática de este país. Tenemos el poder para cambiarlos. Vamos a empezar a cambiarlo desde adentro. Por supuesto que habrá integrantes del Verde, integrantes incluso de la 4T, que no se sientan favorecidos por esto, porque les va a afectar. Ahí veremos quiénes operan a favor de sus intereses particulares y quiénes operan a favor de los intereses de un movimiento que se ha propuesto hacer el cambio. Porque, perdón que se los diga, no se les está pidiendo nada raro. O sea, no te están pidiendo que te tires de un risco, no te están pidiendo que asesines a alguien, no te están pidiendo que hagas una operación una neurocirugía, ¿no? O sea, no te están pidiendo que juegues ajedrez con la inteligencia artificial, te están pidiendo que hagas lo que debes de hacer. Si te dedicas a la política, haz política, maestro. Punto. Ve a ganar el voto. Es todo lo que se te está pidiendo. Punto. Porque además está el hecho de lo que hemos repetido. Los plurinominales también, como bien lo dijo el presidente López Obrador, de repente, pues eran los que toman las decisiones en las cámaras. Son los liderazgos de las cámaras. Por lo tanto, muchas de las cosas que pasan en las cámaras son decididas por gente por la que nadie votó directamente. Entonces, ¿no? Por eso para mí, en el tema de la dedicatoria, va muy enfocada a los líderes de los partidos, diciéndoles, a ver, ¿quieren ser parte de un cargo legislativo? Vayan a los distritos, vayan a las entidades federativas, ¿no? Que las dirigencias de las fuerzas políticas estén integrados por liderazgos respaldados en las urnas, y no solo por personas que hacen grilla en las cúpulas partidarias. Que quien llega a la Cámara de Diputados, quien asume liderazgos en la Cámara de Diputados y senadores, llegue con el respaldo de millones de votos detrás directos. A mí me parece que hay una dedicatoria de la doctora Sheinbaum de que esto es el camino que tenemos que seguir, de que no podemos desviarnos y de que aparte es algo que nosotros nos comprometimos con la ciudadanía. Para aquellas voces que decían, no es una de las promesas del movimiento, bueno, sí lo es, lo está reafirmando la lideresa de ese movimiento. Así que veremos cómo se va operando todo esto de los plurinominales, pero me queda claro que va a ser una gran oportunidad para aquellos que realmente estén convencidos de hacer política, cómo debe hacerse la política. Entiendo que ya Fran Noroña, ¿no? El presidente del Senado, anunció que se va a discutir ya de entrada lo que tiene que ver con la reelección, no para echarla para atrás. Y bueno, la doctora Sheinbaum presentará seguramente en los próximos días lo que viene en torno a este tema del financiamiento y el tema de los plurinominales. Y habrá, se lo puedo garantizar, grupos de poder que van a tratar de operar con la presidenta, que van a tratar de presionar a la presidenta, que van a tratar de bloquear las cosas, que van a tratar en muchos lados de convencerla que no es lo mejor en este momento, que pone en riesgo la mayoría de Morena. Y ahí entonces llegaremos al punto en donde se tendrá que decidir por el compromiso que adquiriste, por la ética y honorabilidad partidista o por un pragmatismo que muchas veces se convierte en impunidad y en negocio. Pulgar arriba, si les gustó el video, compártanlo. Ya saben ustedes que siempre es necesario que lo hagan, ¿no?
lo hemos dicho en otras ocasiones, para seguir creciendo, estamos que ustedes compartan el video, que le pongan pulgar arriba, que lo comenten y por supuesto que se suscriban. Denle a la campanita, ¿no? Cerciónense muy bien en los puntitos al ladito de la campanita, ahí denle para que quede completamente negro, para que no solamente sean las notificaciones de YouTube, sino de todo el canal. Gracias. Al ratito, Juan Carlos Monedero. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.